El ático de mi casa siempre había sido un territorio inexplorado, un mundo polvoriento de recuerdos olvidados y objetos que, con el tiempo, se habían convertido en sombras de lo que fueron. Ese día, mientras el sol brillaba afuera, decidí que era hora de revisitar ese espacio. Necesitaba respuestas, aunque aún no sabía exactamente qué preguntas hacer. La ausencia de mi madre, que desapareció cuando era solo un niño, siempre fue una herida abierta en mi vida. ¿Qué sabía realmente sobre ella? ¿Qué había sucedido aquella mañana soleada, años atrás, cuando la vi por última vez? Subí las escaleras que crujían, sintiendo el olor a polvo y moho mezclándose en el aire. La luz del sol entraba por una pequeña ventana, iluminando las telarañas que se habían formado en las esquinas. El lugar estaba repleto de cajas de cartón, muebles cubiertos con sábanas blancas y objetos que no tocaba desde hacía años. Comencé a hurgar en aquellas cajas, recordando momentos de mi infancia, juguetes rotos, cuadernos viejos, la bicicleta que ya no usaba. Cada objeto tenía una historia que contar, pero yo estaba en busca de algo específico. Después de un rato, encontré una caja más antigua, con un candado que ya no cerraba. Con un empujón, la tapa se abrió, revelando un álbum de fotos desvaídas. Las páginas eran amarillentas y las imágenes, algunas borrosas por el tiempo, pero había algo familiar y reconfortante en ellas. Hojeé lentamente, con la curiosidad creciendo a cada foto. Y entonces, vi una imagen que me paralizó, mi madre, sonriente, con el cabello al viento, en una aldea que no reconocía. «¿Esa soy yo, Mario?», decía ella, en un eco distante de la memoria. «Mira qué feliz estoy». El recuerdo de aquella mañana soleada comenzó a formarse en mi mente. Recuerdo la luz suave que entraba por la ventana, el olor a café fresco y la sensación de seguridad que tenía a su lado. Pero, ¿por qué todo eso terminó? La imagen de mi madre fue reemplazada por una ausencia dolorosa que nunca logré comprender. «¿Qué te pasó?», murmuré hacia la foto, como si esperara que pudiera responder. Mientras hojeaba el álbum, aparecieron más fotos de mi madre. Estaba en varias situaciones, algunas al lado de amigos, otras sola, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero lo que más me llamó la atención fueron las imágenes de una aldea aislada, donde parecía haber pasado un tiempo considerable. Las casas rústicas, los árboles frondosos y la atmósfera tranquila parecían invitantes y, al mismo tiempo, misteriosas. Sentí una conexión inexplicable con ese lugar. Había algo ahí que me atraía, como si fuera un llamado para descubrir lo que había sucedido. Necesito ir allí, pensé, con la determinación creciendo dentro de mí. Cerré el álbum, con una mezcla de esperanza y aprensión, bajé las escaleras. La decisión estaba tomada. Necesitaba entender lo que había pasado con mi madre y, quizás, encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban desde hacía tanto tiempo. Pero antes de partir, había algo que necesitaba hacer, hablar con mi hermana, Laura. Laura siempre había sido una presencia constante en mi vida, pero nuestra relación tenía sus fragilidades. Mientras yo buscaba entender el pasado, ella parecía querer olvidarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que Laura contestara, su voz sonando distante y preocupada. «¿Mario? ¿Qué pasó?», preguntó, notando mi ansiedad. «Laura, encontré algo en el ático. Un álbum de fotos de mamá. Y, quiero ir a la aldea donde ella estuvo. Necesito entender qué le pasó». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que dudaría. Laura siempre tuvo un mal presentimiento sobre el pasado, lo que la hacía retroceder cuando se hablaba de nuestra madre. «Mario, sabes que esto puede no traer buenos recuerdos, ¿verdad?», dijo ella, dudosa. «No. No sé si sea una buena idea. Pero necesito hacerlo, Laura», respondí, la frustración transpareciendo en mi voz. «No puedo vivir así, con esta duda». «¿Qué le pasó? ¿Por qué desapareció?». «No estoy segura de que estés listo para eso». La preocupación en su voz era palpable. «A veces, es mejor dejar el pasado donde está». «¿Y si el pasado me está impidiendo vivir?», repliqué, sintiendo que la rabia y la tristeza se mezclaban.
Necesito saber. La conversación se alargó, y en el fondo, sabía que Laura no apoyaría mi decisión. Ella cargaba con sus propias cuestiones no resueltas, y la idea de regresar a esa aldea parecía un peso que no quería cargar. Pero yo estaba decidido. La verdad sobre mi madre, por dolorosa que fuera, necesitaba ser descubierta. Iré, Laura. Y si no quieres venir, está bien. Pero no puedo quedarme aquí sin saber. La última frase salió con un tono desafiante. Mario, comenzó, pero colgué antes de que pudiera terminar. Sabía que la decisión estaba tomada, necesitaba ir solo. Con el corazón acelerado, tomé el álbum de fotos nuevamente y miré la imagen de la aldea. Algo dentro de mí susurraba que allí encontraría las respuestas que tanto buscaba. La idea de finalmente entender lo que había sucedido con mi madre me llenó de una esperanza cautelosa. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Esa noche, mientras la luna iluminaba mi habitación, pensé en mi madre y en los recuerdos que había dejado. La imagen de ella sonriéndome, con esa mirada llena de vida, me dio valor. Sabía que la jornada hacia la aldea sería solo el comienzo. Lo que descubriría allí, sin embargo, seguía siendo un misterio. La brisa suave del final de la tarde acariciaba mi rostro mientras caminaba por la calle de adoquines que conducía a la aldea. El sol, ya poniéndose, lanzaba una luz dorada sobre las casas antiguas, que parecían susurrar historias de un pasado olvidado. Mi corazón latía acelerado, mezclando expectativa y un leve temor. Estaba a punto de descubrir más sobre mi madre, Teresa, y los secretos que ella había llevado consigo. Tan pronto como llegué a la entrada de la aldea, fui recibido por Antonia, una mujer de cabellos canosos y ojos penetrantes, que parecía conocer cada rincón de ese lugar. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mí, vislumbrando mis dudas y anhelos. «Eres Mario, ¿verdad?», dijo ella, con una voz áspera pero acogedora. «Sí, soy yo», respondí, tratando de ocultar la ansiedad que me consumía. «Vine en busca de información sobre mi madre, Teresa». Ella dudó por un momento, mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. El silencio era palpable, roto solo por el canto distante de un pájaro. «Teresa», comenzó Antonia, con un tono melancólico. Era una mujer fuerte, pero lo que sucedió aquí la dejó marcada. Muchos prefieren no hablar sobre el pasado. Necesito saber qué pasó con ella, e insistí, sintiendo la urgencia en mi voz. Desapareció sin dejar rastro. Antonia respiró hondo y me invitó a entrar en su modesta casa. El interior era acogedor, con muebles de madera y fotos antiguas en las paredes. Había una atmósfera de nostalgia que me envolvió instantáneamente. «Siéntate, por favor», dijo ella, gesticulando hacia una silla. «Te contaré lo que sé, pero entiende que algunas verdades son demasiado pesadas para cargar». Mientras me acomodaba, mi mente giraba en torno a las preguntas que necesitaba hacer. «¿Qué sabes sobre el grupo en el que ella estaba involucrada?», pregunté, sin rodeos. Antonia se inclinó hacia adelante, como si cada palabra fuera importante. Teresa se unió a un grupo que luchaba contra las injusticias que afectaban nuestra aldea. Eran idealistas, soñaban con un mundo mejor. Pero había personas poderosas que no les gustaba lo que estaban haciendo. ¿Poderosas? ¿Cómo así? La curiosidad me consumía. Había una corrupción arraigada aquí. Gente que no dudaría en eliminar a cualquiera que amenazara sus intereses. Teresa estaba a punto de exponer algunas verdades que podrían cambiarlo todo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. La idea de que mi madre había sido una luchadora, alguien que se opuso al sistema, me dejó perplejo y orgulloso al mismo tiempo. «Pero, ¿qué pasó?», pregunté, mi voz un poco más baja. Antonia dudó, sus ojos desviándose por un momento. «Algunos dicen que la forzaron a desaparecer. Otras personas creen que ella huyó por su propia seguridad. Lo que sé es que nadie la vio después de aquella noche en que se reunió con el grupo». «¿Y quién estaba en ese grupo?». Necesitaba más información,
sentir que estaba cerca de descubrir algo. No puedo hablar mucho, dijo ella, mirando por la ventana, como si esperara que alguien apareciera. Esas personas aún están por aquí, y tienen largas garras. Pero puedo decirte que había hombres influyentes que eran amigos de tu padre. Mi corazón se aceleró al oír el nombre de mi padre, Joaquín. Siempre había sido reservado, y nunca había visto el lado de él que pudiera entrelazarse con el activismo de mi madre. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver con esto? Pregunté, la incredulidad estampada en mi rostro. Antonia se volvió hacia mí, su mirada ahora más seria. Él era parte de ese círculo. No puedo afirmar cuánto estaba involucrado, pero había una relación complicada entre él y Teresa. Lo que sé es que, cuando ella comenzó a involucrarse profundamente con el grupo, las cosas cambiaron. Aquellas palabras resonaron en mi mente. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin cuestionar la relación entre mis padres? El silencio de Joaquín siempre había sido un misterio, pero ahora parecía entrelazarse con la desaparición de Teresa. Necesito ver la casa donde ella vivió, declaré, sintiendo una nueva determinación. Hay algo allí que necesito encontrar. Antonia dudó nuevamente, pero luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. Está bien. Pero debes tener cuidado. Lo que descubras puede no ser fácil de afrontar. Acompañado por Antonia, caminé por las calles estrechas de la aldea, cada paso aumentando la tensión en mi pecho. Llegamos a la casa donde mi madre había vivido. Era una construcción sencilla, pero tenía una aura de historia. Las paredes parecían susurrar secretos, y podía sentir su presencia allí. Aquí estamos, dijo Antonia, abriendo la puerta. El chirrido de las bisagras resonó como un llamado del pasado. Entré y fui recibido por un olor a moho y recuerdos. Las paredes estaban adornadas con algunas fotos descoloridas y muebles cubiertos de polvo. Una oleada de nostalgia me golpeó, y me permití quedarme en silencio por unos instantes, absorbiéndolo todo. Mira alrededor, sugirió Antonia, mientras examinaba los cuartos. Puede haber algo que reconozcas. Comencé a buscar en la sala de estar, pasando los dedos por las superficies polvorientas. Entre los objetos, encontré un libro de recetas con anotaciones de mi madre. La curva de su caligrafía me hizo sentir una mezcla de añoranza y dolor. Mario, ven a ver esto. Llamó Antonia, sacándome de la realidad. Ella estaba en una pequeña oficina, donde había una mesa antigua. Al abrir un cajón, encontró un montón de cartas. Con cuidado, las sacó, y entre ellas, una llamó mi atención. Tenía un sello que reconocía, un símbolo que mi madre usaba frecuentemente en las correspondencias. Esta es una carta inconclusa, dijo Antonia, entregándome el papel. Parece que estaba escribiendo para alguien muy importante. Con las manos temblando, comencé a leer en voz alta. Las palabras eran confusas, pero había una mención a un secreto que podría arruinar la reputación de la familia. Mi corazón se disparó. ¿Qué podría estar escondiendo mi madre? ¿Qué significa esto? Pregunté, sin poder contener la emoción. Antonia solo movió la cabeza, su mirada triste. Esto es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta. El pasado es un laberinto, y cada respuesta puede llevar a más preguntas. Sintiendo la carga emocional, respiré hondo y miré a Antonia. Necesito saber la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Mi madre merece que descubra lo que realmente le ocurrió. Ella asintió, su mirada llena de comprensión. Entonces, estás a un paso de descubrir. Pero prepárate. La verdad puede ser más difícil de enfrentar de lo que imaginas. Aquellas palabras pesaban en mi mente mientras observaba la carta inconclusa. Era un pequeño fragmento de una vida llena de secretos, y estaba decidido a juntar las piezas, incluso si eso significaba confrontar los fantasmas de mi propia familia. El olor a papel viejo y el polvo acumulado en el ático me envolvían mientras sostenía la carta inconclusa que mi madre había dejado. Las palabras estaban escritas con una caligrafía delicada, pero al mismo tiempo cargaban un peso que parecía casi palpable.
La ira y la tristeza se mezclaban en mí, un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Necesitaba respuestas, pero cuanto más investigaba, más preguntas surgían. Cogí mi celular, con la mano temblando, marqué el número de Laura. El teléfono sonó, tras unos segundos que parecieron una eternidad, ella contestó. ¿Aló? ¿Mario? Su voz era cautelosa, como si supiera que estaba buscando algo que podría cambiarlo todo. Laura, estoy aquí en la aldea. Encontré una carta de mamá. Hay tantas cosas que no tienen sentido. Yo, no sé qué pensar, mi voz salió entrecortada, la angustia transparente en cada palabra. ¿Qué dice la carta? Preguntó Laura, la preocupación evidente en su tono. Habla sobre un secreto. Algo que podría arruinar nuestra familia. No sé si esto es verdad, pero, es como si estuviera desenterrando una historia que debería haber permanecido oculta. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Y no puedo dejar de pensar que papá sabe de todo esto. Mario, necesitas tener cuidado. Lo que haya ocurrido con ella, con mamá, puede ser más complicado de lo que imaginamos. ¿Has hablado con papá sobre esto? No, todavía no. Pero necesito confrontarlo. Siempre ha sido tan reservado, como si escondiera algo. Es como si llevara una carga, y ya no puedo ignorarlo, me invadía el nerviosismo, pero la determinación también crecía. Necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba desenterrar secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Entiendo, pero, la vacilación en la voz de Laura me hizo sentir una punzada de culpa. Solo ten cuidado, Mario. Esto puede cambiarlo todo. Colgué, sintiendo el peso de la conversación. Ese momento de conexión con mi hermana solo me dejó más ansioso. No podía posponer más. Era hora de enfrentar a Joaquín, mi padre, y descubrir lo que sabía sobre mi madre. Mientras conducía de regreso a casa, los recuerdos de momentos con Joaquín pasaban por mi mente. Siempre había sido un hombre fuerte, pero había una fragilidad en su mirada que no podía ignorar. El vacío que la ausencia de Teresa dejó en nuestras vidas parecía haber moldeado su personalidad. Al mismo tiempo, la idea de que él pudiera tener alguna responsabilidad por lo que sucedió con ella era insoportable. Llegué a casa y encontré a Joaquín sentado a la mesa, perdido en sus pensamientos. No se dio cuenta de mi entrada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi etéreo, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. «¿Papá?» Llamé, mi voz un poco temblorosa. Él levantó la cabeza, sorprendido. «Mario. No esperaba que volvieras tan pronto. ¿Cómo fue el viaje?» La tentativa de mantener una conversación casual era evidente, pero sabía que era hora de ir al grano. «Necesitamos hablar». «Sobre mamá», dije, tomando asiento a la mesa. Su mirada se desvió, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «¿Qué hay para hablar, hijo?» Desvió la mirada, como si hubiera olvidado la importancia de lo que estaba diciendo. «Encontré una carta de ella, papá. Una carta que habla sobre un secreto. Algo que puede arruinar nuestra familia. Necesito saber qué ocurrió», mi voz era firme, pero dentro de mí la ansiedad pulsaba como un tambor. Joaquín respiró hondo, su rostro retorciéndose en una expresión que no podía descifrar. «Mario, yo. No es tan simple. Hay cosas que no están listas para ser dichas. A veces, es mejor dejar el pasado donde pertenece», vaciló, sus palabras sonando como una defensa. «No, papá. No puedo ignorar esto. Mamá desapareció y nunca hablaste de ella. ¿Por qué nunca me dijiste nada?» La frustración estaba clara en mi voz, y me levanté, caminando de un lado a otro. Intentaba protegerlos. «La vida ya ha sido lo suficientemente difícil», dijo, su voz entrecortada. «¿Proteger? ¿O esconder?», repliqué, sintiendo la ira crecer dentro de mí. «¿Qué tienes que esconder, papá? ¿Qué pasó con mamá?» Él se levantó, sus manos temblando un poco.
La mirada que me lanzó estaba llena de dolor y confusión. No entiendes lo que estaba en juego. No se trataba solo de tu madre. Era sobre todos nosotros. Yo, hice lo que creí que era correcto, la última frase salió como un susurro, casi inaudible. ¿Correcto? ¿O incorrecto? ¿Te olvidaste que somos una familia? Estaba perdiendo la paciencia y la necesidad de respuestas se volvía cada vez más urgente. Si no me cuentas, lo descubriré por mi cuenta. Cerró los ojos, respirando pesadamente. La tensión en la sala era palpable, y podía sentir que estaba al borde de algo, pero no sabía si estaba dispuesto a compartir. Mario, por favor, comenzó, pero la puerta de la sala se abrió de repente, interrumpiendo nuestro momento. Era Laura. ¿Qué está pasando aquí? La preocupación estaba estampada en su rostro. Nada, Laura. Solo una conversación, dijo Joaquín, tratando de recomponerse rápidamente. No parece nada de eso. Mario, ¿estás bien? Se acercó a mí, poniendo la mano en mi brazo, y su presencia trajo un poco de consuelo. No, no estoy bien. Estoy tratando de entender qué pasó con mamá, y él no está dispuesto a contarme la verdad. La frustración desbordaba mi voz. Papá, necesitas dejar de esconder las cosas. Mario merece saber lo que realmente ocurrió, dijo Laura, su determinación era evidente. Joaquín nos miró, su rostro reflejando una batalla interna. Parecía estar luchando contra un mar de recuerdos y emociones, y yo percibía que había algo más profundo en su vacilación. Comenzó, pero las palabras no salían. El silencio se instaló, y la angustia flotaba en el aire. Sabía que era un momento decisivo. Si no hablábamos ahora, tal vez nunca más tendríamos la oportunidad. Papá, por favor, supliqué, la voz casi un susurro. ¿Qué sabes sobre mamá? Finalmente, bajó la cabeza, y vi las lágrimas acumularse en sus ojos. No quería que supieran, pero la verdad es que Teresa se involucró en algo mucho más grande que nosotros. Estaba luchando por justicia, y eso la puso en peligro. Yo, no pude protegerla. No de la manera que quería, su voz temblaba, y el dolor en sus palabras era casi insoportable. Estaba paralizado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era perturbadora. La lucha de mi madre, el motivo de su desaparición, todo esto empezaba a tomar forma, y, al mismo tiempo, me sentía más perdido que nunca. ¿Qué más tendría que descubrir? La brisa de la mañana en la villa parecía susurrar secretos guardados desde hace mucho tiempo. Respiré hondo, tratando de absorber la atmósfera cargada de misterio y dolor. La primera cosa que hice fue dirigirme a la pequeña biblioteca local, un lugar que imaginé podría ayudarme a descubrir más sobre el grupo al que mi madre, Teresa, había pertenecido. La biblioteca tenía una fachada simple, pero al entrar, el olor de los libros antiguos me envolvió, recordándome mi infancia, cuando devoraba historias de héroes y aventuras, sin saber que la verdadera historia de mi madre era mucho más compleja. La bibliotecaria, una mujer de cabello canoso y mirada perspicaz, parecía percibir mi inquietud. ¿Estás buscando algo específico?, preguntó, con una voz suave y reconfortante. Sí, estoy interesado en información sobre un grupo que luchaba por justicia aquí en la villa, algo de lo que mi madre formaba parte, respondí, la voz temblando traicionando mi emoción. Ella me miró profundamente, como si decidiera si debía o no compartir lo que sabía. Ese grupo. Eran conocidos por sus ideas progresistas, pero también por causar incomodidad entre las personas poderosas. Su nombre era Alianza por la Libertad. Había mucho miedo a su alrededor. ¿Miedo? ¿Por qué? La pregunta escapó de mis labios sin que lo pensara. Ella dudó. Porque estaban dispuestos a exponer verdades que muchos preferían mantener ocultas. Había personas influyentes que se beneficiaban del silencio, el peso de esas palabras cayó sobre mí como un fardo. Mi corazón se aceleró mientras intentaba juntar las piezas. ¿Sabes si mi madre estaba involucrada en algo que podría haber causado problemas a alguien? La bibliotecaria suspiró, mirando por la ventana como si buscara las palabras adecuadas. Era una mujer valiente,
Mario. No tenía miedo de alzar la voz. Pero la valentía tiene su precio, y a veces, las consecuencias pueden ser fatales. Esas palabras resonaron dentro de mí, eco de angustias que ya sentía. Agradecí a la mujer y salí de la biblioteca, mi mente zumbando con nuevas preguntas. ¿Qué sabía realmente mi madre? ¿Qué verdades estaba a punto de revelar? Fui a la plaza central, donde algunas personas se congregaban. Sabía que necesitaba hablar con alguien que pudiera darme más información sobre el grupo. Encontré a un hombre anciano sentado en un banco, observando a los niños jugar. Su mirada era profunda, como si hubiera visto el mundo pasar ante él. Disculpe la molestia, señor. ¿Recuerda a la Alianza por la Libertad?, pregunté, dudando. Él se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y nostalgia. Ah, sí. La recuerdo bien. Era un grupo que quería cambiar las cosas, pero el cambio es algo que muchos temen. Mi madre formaba parte de ellos. ¿La conoció?, inquirí, con la voz entrecortada por la expectativa. ¿Teresa? Sí, una mujer fuerte, llena de pasión. Tenía un fuego dentro de ella. No es común encontrar personas así por aquí, asintió, murmurando algo sobre cómo algunas personas no comprendían los riesgos que corrían. ¿Sabe qué le pasó? ¿Por qué desapareció? La pregunta salió de mí como un grito desesperado. Él guardó silencio un tiempo, como si estuviera sopesando sus palabras. Muchas cosas pueden suceder cuando te opones a los poderosos. No les gusta ser desafiados. Pero ¿y si ella solo intentaba hacer lo correcto?, repliqué, la rabia comenzando a burbujear dentro de mí. A veces, Mario, hacer lo correcto puede costar más de lo que imaginas. La vi por última vez antes de su desaparición. Estaba nerviosa, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. ¿Sabes qué era?, pregunté, la curiosidad y la ansiedad entrelazadas en mi tono. No sé detalles, pero había rumores sobre un escándalo. Algo que podría involucrar a personas que tenían mucho que perder. Ella estaba decidida a exponer la verdad, y eso la puso en peligro. El hombre se despidió, dejándome con un nudo en la garganta y una creciente sensación de urgencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era aterradora. Mi madre estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Decidí que necesitaba saber más sobre ese escándalo. Regresé a la casa donde mi madre había vivido y revolví los objetos que ella había dejado atrás. Cada artículo parecía llevar una parte de su historia, una parte de su lucha. Encontré un diario escondido debajo de una tabla del suelo, sus páginas amarillentas y desgastadas. Con cuidado, empecé a leer. Las palabras de mi madre danzaban ante mí, revelando sus frustraciones y miedos. Hablaba sobre los desafíos de lidiar con las autoridades locales, sobre cómo algunas personas querían silenciarla. La verdad es una hoja afilada, había escrito. Corta a aquellos que la sostienen y a los que están a su alrededor. ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuré para mí mismo, las lágrimas escurriendo por mi rostro. ¿Por qué no me dejaste ayudar? A cada página que hojeaba, sentía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por su valentía, por su determinación en luchar por una causa en la que creía. Pero también dolor, por la sensación de que, de alguna manera, había sido excluido de este capítulo crucial de su vida. La rabia se intensificó nuevamente, no solo hacia el sistema que podría haber silenciado a mi madre, sino también hacia mi padre, Joaquín. ¿Qué sabía él y no me contó? ¿Por qué nunca mencionó el involucramiento de mi madre con la Alianza por la Libertad? Necesitaba confrontarlo. Ese sentimiento de traición me consumía. Al mismo tiempo, la idea de que mi madre había llevado una vida doble, una vida llena de secretos y misterios, me dejaba confuso. ¿Quién era realmente Teresa? ¿La mujer que había idealizado, o la activista valiente que desafiaba a los poderosos? Bajé a la sala, el diario aún en mis manos, cuando Laura entró por la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí, Mario?, preguntó, al notar la expresión en mi rostro. Encontré el diario de nuestra madre, respondí, con la voz temblorosa. Laura se acercó, sus ojos abriéndose en sorpresa.
¿Y qué dice? Estaba involucrada en algo grande. Algo peligroso. Y parece que había un escándalo que podría haber arruinado la vida de ella y de nuestra familia. La angustia en mi voz era palpable. ¿Estás diciendo que ella estaba en riesgo por esto? ¿Por qué papá nunca habló de esto?, cuestionó Laura, la inquietud creciendo en su mirada. Esa es la pregunta que quiero responder. Necesitamos confrontarlo. La determinación en mi voz era innegable. Necesitaba entender, no solo por la memoria de mi madre, sino también por la verdad que había sido escondida de nosotros durante tantos años. Laura dudó, pero un destello de comprensión pasó por su mirada. Estoy contigo, esas palabras me confortaron. Juntos, enfrentaríamos los fantasmas del pasado, quién sabe, tal vez encontraríamos la verdad que tanto buscábamos. Estaba de vuelta en mi apartamento, pero la sensación de estar en casa parecía más distante que nunca. El olor del café fresco que solía consolarme ahora me parecía amargo. Miré por la ventana, observando las nubes pesadas en el cielo, y la tormenta que se acercaba reflejaba el torbellino de emociones que sentía por dentro. La conversación con Joaquín aún resonaba en mi mente. ¿Por qué nunca me contaste la verdad? Había gritado, la frustración desbordándose al confrontar a mi padre. Él estaba pálido, sus ojos nerviosos desviándose de los míos. ¿No crees que merecía saber lo que pasó con mi madre? No era el momento, Mario. Yo, tenía mis motivos, respondió, con la voz temblorosa. Pero, ¿qué podría justificar el silencio durante tantos años? ¿Qué podría ser más importante que la memoria de Teresa, la mujer que amó y que ahora era un misterio? ¿Motivos? Hiciste que viviera mi vida sin saber quién realmente soy. Traducción al español. Mi voz cortó el aire, y Joaquín cerró los ojos, como si intentara protegerse de un golpe. No puedes seguir así. Necesitas enfrentar lo que sucedió. Él movió la cabeza, una expresión de dolor estampada en su rostro. No entiendes. Era peligroso. Había cosas en juego que iban mucho más allá de nosotros. No quería que tú y Laura se involucraran en esto. Pero estamos involucrados, papá. Desde el día en que ella desapareció. La rabia pulsaba en mí como un tambor, pero en el fondo, había un misto de tristeza y compasión. Él también estaba sufriendo, a su manera. Después de esa conversación, no pude quedarme más en casa. La idea de regresar a la aldea me atormentaba, pero también me atraía. Allí era donde podría encontrar respuestas, tal vez incluso un poco de paz. Decidí que necesitaba volver. La sensación de que la clave para todo estaba en manos de Antonia no me dejaba en paz. No deberías volver allí, Mario, dijo Laura por teléfono, su preocupación evidente. Parece arriesgado. ¿Qué esperas encontrar? Laura, necesito entender. No puedo simplemente dejar esto atrás. No después de todo lo que descubrí. ¿Y si hay más secretos? ¿Qué harás si descubres que papá estaba involucrado en la desaparición de mamá? No lo sé. Pero necesito descubrirlo. Es la única forma de seguir adelante. La conversación terminó en un silencio pesado, y me di cuenta de que, aunque estaba decidido, el peso de la incertidumbre me dejaba inquieto. Al día siguiente, con la mochila a cuestas y la determinación pulsando en mi pecho, tomé el camino hacia la aldea. El trayecto parecía más familiar ahora, pero a cada kilómetro que pasaba, la ansiedad aumentaba. El cielo estaba nublado, y la lluvia comenzó a caer, como si el universo estuviera reaccionando a mi jornada. Cuando llegué, la aldea parecía envuelta en un manto de misterio. El aire estaba pesado, y el sonido de la lluvia golpeando en los techos antiguos resonaba como un lamento. Encontré a Antonia en la pequeña tienda de artesanía, donde siempre estaba ocupada. «Has vuelto», dijo, con un tono de sorpresa, pero también de alivio. «¿Qué te trajo de vuelta, Mario?» «Necesito saber más sobre mi madre». «¿Qué realmente pasó con Teresa?» La expresión de Antonia cambió, y me di cuenta de que había tocado un punto delicado. «No todos los secretos son fáciles de cargar, Mario». Ella dudó, mirando por la ventana hacia la lluvia.
Pero tal vez sea hora de que sepas. Estoy listo. Por favor, dime. La urgencia en mi voz parecía casi desesperada. Ella estaba luchando, ¿sabes? No era solo una mujer común. Teresa era una fuerza a tener en cuenta. Se importaba con las personas aquí, más de lo que puedes imaginar. Antonia comenzó a hablar, y la escuché atentamente, absorbiendo cada palabra. Había un grupo, un colectivo que luchaba contra la opresión en la aldea. Teresa estaba profundamente involucrada en eso. Creía que podía hacer la diferencia. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. Pero había quienes no querían que ella continuara. Había personas poderosas que se beneficiaban del silencio y la sumisión. Y cuando ella comenzó a hablar, a amenazar con exponer verdades, las cosas cambiaron. Antonia miró en mis ojos, y la intensidad de su mirada me hizo sentir una punzada de miedo. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que alguien le hizo algo porque ella quería luchar por justicia? La incredulidad se apoderó de mí. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí ya sabía que la verdad era más oscura de lo que quisiera creer. Sí, Mario. Y no solo eso. Había un plan para silenciarla. Ella había descubierto algo, algo que podría arruinar vidas. Y cuando empezaste a hacer preguntas, supe que era hora de que supieras. La verdad puede ser un arma poderosa, pero también puede ser peligrosa. Esas palabras reverberaron en mi interior. ¿Qué había descubierto Teresa? ¿Qué estaba a punto de exponer? La sensación de que me estaba acercando a algo profundo y perturbador era casi insoportable. Antonia, ¿sabes dónde puedo encontrar más información? ¿Alguna pista sobre lo que ella descubrió? Necesitaba más. Tal vez deberías buscar documentos antiguos, registros de la aldea. Hay archivos en la alcaldía que pueden contener información sobre el colectivo y aquello que Teresa estaba investigando. Ella dudó nuevamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Pero recuerda, Mario, la verdad puede tener consecuencias. ¿Estás dispuesto a asumir eso? No tengo elección. Necesito saber. La determinación en mí se mezcló con el miedo, pero ya no podía retroceder. Cada paso que diera hacia la verdad también sería un paso hacia mi propia libertad. Después de despedirme, caminé por la aldea, los pensamientos burbujeando en mi mente. Las personas pasaban, algunas lanzándome miradas curiosas, otras pareciendo furtivas. Sentía que la atmósfera estaba cargada de secretos. Llegué a la alcaldía, y cuando entré, el olor a papel envejecido y madera pulida me envolvió. Fui recibido por un hombre anciano que parecía ser el único en la oficina. ¿En qué puedo ayudarte, joven?, preguntó, sus ojos evaluándome con curiosidad. Busco información sobre un grupo del que mi madre, Teresa, formaba parte. ¿Tienes registros antiguos? Su expresión cambió, y me di cuenta de que mi pedido no era común. ¿Sabes lo que buscas? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Esas historias no son fáciles de manejar. Sí, lo sé. Pero necesito saber. La convicción en mi voz parecía surtir efecto. Él asintió lentamente y se levantó, yendo hacia una estantería cubierta de polvo. Si realmente quieres saber, entonces ven conmigo. Me guió a una sala en la parte trasera, donde cajas apiladas estaban cubiertas con sábanas blancas. Aquí están los archivos. Buena suerte. Mientras empezaba a buscar entre los documentos, un frío recorrió mi espalda. Cada papel que desdoblaba podría sacar a la luz verdades que no estaba preparado para enfrentar. Pero, al mismo tiempo, era mi deber descubrir lo que había sucedido con Teresa, y con eso, entender quién era realmente. El sol comenzaba a ponerse cuando volví a la aldea, la luz dorada reflejándose en las paredes de piedra de las casas antiguas. El aire estaba cargado de un misto de nostalgia y tensión. Cada paso que daba hacia la casa de Antonia parecía un eco de mi pasado, un recuerdo de la infancia que siempre quise entender, pero que ahora se volvía cada vez más complicado. Entré en la pequeña casa de Antonia. Ella me recibió con una mirada comprensiva,
como si ya supiera la tormenta de emociones que llevaba dentro. Mario, has vuelto, dijo ella, su voz suave rompiendo el silencio tenso del ambiente. Sabía que volverías. Necesito saber la verdad sobre mi madre, Antonia. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Mi voz temblaba, pero la determinación en mi corazón era más fuerte. Mencionaste algo sobre una grabación que dejó mi madre. ¿Dónde está? Antonia dudó, su mirada perdiéndose por un momento. La grabación. Sí, Teresa dejó algo. Es una especie de diario en audio que hizo para protegerse. Ella sabía que estaba en peligro, pero ¿por qué? La ansiedad me consumía, y me acerqué a ella, esperando que la respuesta me diera algún alivio. ¿Qué quería proteger? Estaba a punto de revelar un escándalo, algo que podría cambiarlo todo aquí. Y Joaquín, Antonia vaciló nuevamente, como si las palabras la dejaran atrapada en un laberinto de secretos. Joaquín estaba involucrado, el nombre de mi padre resonó como un trueno en mi mente. Mi padre, ¿qué tiene que ver con esto? Teresa descubrió cosas que él no quería que nadie supiera. No solo sobre él, sino sobre personas influyentes en el pueblo. Ella estaba decidida a exponer la verdad. El peso de las palabras de Antonia me golpeó como una ola. ¿Y dónde está esa grabación? Está escondida bajo el viejo árbol en el jardín de su casa. Solo tú puedes encontrarla, Mario. Teresa lo dejó claro. Pero ten cuidado, porque puede haber más que solo la verdad allí. Seguí las instrucciones de Antonia, mi corazón latiendo con fuerza mientras caminaba hacia la casa de mi madre. El jardín estaba cubierto de hojas secas y sombras alargadas, y el árbol que recordaba de mi infancia parecía aún más imponente ahora. Con manos temblorosas, comencé a cavar bajo las raíces, la tierra fría y húmeda acumulándose a mi alrededor. Después de unos minutos, mi dedo encontró algo duro. Con un tirón, saqué una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Qué habría dentro? Dudé, pero la urgencia de saber superó el miedo. Abrí la caja y encontré un grabador de cinta. El objeto parecía tan antiguo, pero su valor era incalculable. La cinta estaba intacta, y las palabras de mi madre aguardaban ser escuchadas. Antonia, ¿puedes ayudarme a escuchar esto? Pedí, mi voz casi un susurro. Antonia asintió y, con cuidado, conectó el grabador a un pequeño altavoz que tenía en su casa. Apenas presionó el botón de play, el sonido de una voz familiar llenó el aire. Era la voz de mi madre, suave y llena de emoción. Si estás escuchando esto, Mario, es porque algo me ha sucedido. No sé cómo, pero siento que mi tiempo se está agotando. Joaquín, mi amor, no es quien tú piensas que es. El shock de las palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Joaquín, mi padre, el hombre que siempre admiré, estaba involucrado en algo oscuro. La voz de Teresa continuó, revelando secretos que apenas podía imaginar. Descubrí cosas sobre él, sobre lo que hizo y con quién se asociaba. Él es parte de algo mucho más grande, mucho más sombrío. Y si no hablo, podría silenciarme para siempre. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, mientras la verdad se desplegaba ante mí. Teresa estaba en peligro, y el hombre que llamaba padre era el responsable de eso. No puedo dejar que sepas todo esto, Mario, pero si escuchas esto, quiero que sepas que te amo. Y que eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que los secretos de nuestra familia te definan. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Antonia, que también parecía impactada. Mario, necesitas confrontar a Joaquín. Esa verdad no puede seguir enterrada, dijo, su voz firme. No sé si estoy listo, Antonia. Esto cambiará todo. Mi padre no es el hombre que pensé que era, pero lo necesitas, Mario. Mereces saber la verdad, y tu madre merece que la defiendas. Con la grabación aún resonando en mi mente, hice lo único que me parecía correcto. Fui a casa, decidido a enfrentar a Joaquín. El camino de regreso era una mezcla de nerviosismo y rabia. Cada paso me acercaba a la revelación más devastadora de mi vida. Cuando entré en casa, Joaquín estaba sentado en la sala, leyendo un periódico. Levantó los ojos y sonrió,
pero no pude corresponder. Mario, has vuelto, ¿cómo fue el pueblo? Necesitamos hablar, padre. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Él frunció el ceño, percibiendo la seriedad en mi expresión. ¿Qué pasó? Estás pálido. Descubrí cosas sobre mamá, cosas que no me contaste. La rabia comenzaba a hervir en mi interior. Sobre la grabación que dejó, la expresión de Joaquín cambió instantáneamente. ¿Qué sabes? Su voz era baja, casi un susurro, pero podía sentir el peso de la tensión. Ella sabía sobre ti, sobre lo que hiciste. Y quiero saber la verdad, Joaquín, ¿por qué no me lo dijiste? Joaquín se levantó, su mirada nerviosa evitando la mía. Mario, esto no es algo que necesites saber. Había razones para eso, razones que no entiendes. ¿No entiendo? Mi madre estaba en peligro, y tú hiciste algo al respecto. Ella estaba dispuesta a exponer la verdad, y tú la silenciaste. Mi voz crecía en intensidad, una tormenta de emociones. No sabes de lo que hablas. Yo te protegí a ti y a tu hermana. Parecía defenderse, pero sus palabras sonaban débiles, cargadas de desesperación. ¿Protegiéndonos de qué? De saber quién realmente eres. Mi corazón estaba acelerado, el dolor de la traición transformándose en una furia insoportable. Me has engañado toda la vida, hice lo que debía hacer. Teresa no era inocente, Mario. Ella estaba involucrada en cosas que no puedes imaginar. La amaba, pero a veces el amor exige sacrificios. Sus palabras eran como cuchillos, cortando el vínculo que tenía con él. Sacrificios, la mataste, ¿verdad? La forzaste a desaparecer. No puedo creer que seas este monstruo. Joaquín guardó silencio, y la verdad no necesitó más palabras. El choque se apoderó de mí, y me di cuenta de que mi búsqueda de respuestas me había llevado a un abismo profundo. El hombre que llamaba padre, el hombre que siempre admiré, se había convertido en un extraño ante mis ojos. No puedo vivir con esto, padre. No puedo ser parte de una familia construida sobre mentiras y secretos. La decisión estaba tomada. La búsqueda de la verdad no solo desnudó la historia de mi madre, sino que también destruyó la imagen que tenía de mi padre. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, sabía que el camino por delante sería solitario. Pero era un camino que necesitaba seguir, no solo por mi madre, sino por mí mismo. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía llevar conmigo a partir de ese momento.